indagaremos en esto. Y bueno, de la palabra también, que bueno, la profesora Laura va a conversar un poco sobre esto y vamos a indagar más en el top. Sí, buenos días, bienvenidos. Una gran alegría, un gran placer acompañar a Juan a su trabajo. Con él me vinculan ya un tiempo prolongado en la formación. Es un alumno que respeto y que acompaño su proceso de manera cercana, convencida de su investigación, ¿no? De su proceso de crecimiento, su desarrollo y su búsqueda como autor. Fortaleciendo además, acompañando con los recursos que sean posibles, precisamente el desarrollo y la búsqueda de esa condición, de esa visión autoral, ¿no? Que me interesa muchísimo en los procesos de formación en el área de la fotografía. Fomentar y nutrir esa condición, ese interés. En el caso del trabajo de Juan, de aproximación a la nostalgia, y la razón también por la que lo acompaño hoy, es la vinculación desde el origen, desde el nacimiento, desde la necesidad, y en ese caso quiero resaltar la palabra necesidad, del trabajo en relación a la palabra. En los procesos creativos, los autores nos valemos de distintos recursos para poder abordar temas que, aunque siendo públicos, aunque estén en el afuera, podamos nosotros, a partir de algunos recursos, para unos literarios, para otros pictóricos, para otros narrativos o poéticos, establecer vínculos particulares que tejan una relación robusta, sólida, con eso que solamente aparentemente es de la afuera. Entonces, en el caso de Juan, desde el principio y en la mayoría de sus procesos, hay un peso importante en relación a la palabra. Lo he visto desde el principio, pero además se ha ido manifestando cada vez con más fuerza, tanto que ha permeado incluso lo fotográfico. En el sentido que incluso a partir del desarrollo de distintos cuerpos de trabajo, porque este no es el único que Juan tiene consolidado, ha comenzado también procesos de escritura que han acompañado su tránsito de mirar, ¿no? De mirar como autor. Es importante establecer este vínculo o tenerlo visible, claro, respecto a la palabra, porque hay muchas coincidencias, muchas zonas francas, no limitadas, entre imagen y palabra, en un sentido semántico, metafórico, de significado. Entonces, en el caso de Juan, hay, yo quisiera poner de relieve el peso de una condición autobiográfica sobre un conjunto de imágenes producidas, hechas en el afuera, ¿no? Es una condición, el trabajo tiene una condición autobiográfica sin usar su cuerpo o su imagen como recurso, ¿no? Y es allí precisamente donde son importantes estos vínculos que mencionaba hace unos minutos. ¿Okay? ¿Cómo fortalecemos o cómo se forja esta condición? Yo creo que si hablamos de literatura, desde San Agustín, por ejemplo, en un sentido literario, la aparición de ese hecho autobiográfico es medular, ¿no? Porque hablamos de nosotros no como acción cotidiana, sino como recorrido de experiencia vital, ¿no? Nuestro estar en este mundo, nuestro tránsito. Esa condición autobiográfica está patente en este trabajo Aproximación a la nostalgia, aunque él esté mirando un paisaje otro que no es sí mismo, ¿no? Y esto lo quisiera relacionar con una expresión cartier-bressoniana que expresa que
cuando apuntamos al blanco, cuando miramos al otro, cuando miramos afuera, apuntamos a nosotros mismos, ¿no? De muchas maneras logramos constituirnos en ese afuera desde nosotros. Hay otras condiciones no literarias en el trabajo que tienen también un peso importante. Me refiero también a la condición cromática y lumínica, una condición que está afectada, por supuesto, por decisiones del autor, ¿no? Yo pienso que en el proceso de investigación, en ese viaje constante de la imagen que va y retorna, ese diálogo permanente durante el proceso de investigación nos arroja respuestas que nosotros podemos modelar o condicionar para acercarlas todavía más a eso que se está constituyendo en nosotros como necesidad, a partir de lo que miramos. Entonces, hay una condición lumínica de peso en el conjunto de la serie Aproximación a la Nostalgia, que refiere también a la posibilidad de establecer un vínculo con estas imágenes que pensando en nosotros como espectadores, con estas imágenes que no forman parte de nuestra memoria, pero que ya universalizadas, en este caso por el autor, pueden ser un terreno que nosotros podamos abordar o apropiarnos de ese terreno desde una memoria que no nos pertenece, pero que desde la experiencia estética que el cuerpo de trabajo ofrece puede facilitarnos la posibilidad de construir una memoria propia a partir de la memoria de un autor, ¿no? Una vez todos estos códigos y estos símbolos se han pulverizado, ¿sí? Entonces, hay varios puntos que quisiera explorar con Juan, que él comente sobre su proceso. Yo los conozco directamente, hemos conversado mucho sobre ellos, pero la finalidad de esta conversación es que podamos compartir con ustedes cómo el proceso creativo está amparado o si se diversifica muchas veces hacia otras disciplinas que no son estrictamente fotográficas, y que es responsabilidad del autor identificar, nutrir y fortalecer, ¿no? La palabra, la literatura, la escritura, tiene vínculos muy arraigados hacia la imagen como condición sígnica, simbólica. Entonces, siento que si nosotros verdaderamente confiamos en que no hay frontera entre ninguna de las dos representaciones, va a ser muy sencillo comprender lo que la imagen trae de vuelta, y va a ser muy sencillo a partir de la palabra ya constituida, del significado ya dado, hacia la imagen que todavía no ha llegado, ¿verdad? La que no sospechamos. La palabra implica, cada palabra que pronunciamos implica un significado. Cada palabra es un concepto. Pero antes de nuestra cercanía a esa palabra, antes incluso que el hombre pronuncie la primera palabra, que puede ser mamá, agua, papá, antes de decir esa primera palabra, hay una imagen previa. Cuando el hombre, el niño, el bebé dice por primera vez mamá, ya hay una imagen que antecede a ese fonema que el cuerpo pronuncia, ¿no? Hay una imagen que se relaciona a ese sonido, una imagen constituida, pero no solamente en un sentido estético plástico, sino en un sentido de experiencia. Cuando ya esa palabra es pronunciada, el ser humano está completamente apropiado de la imagen y la condición y el significado de esta palabra. Entonces, ¿por qué menciono esto? Para que tengamos presente que la imagen antecede a la palabra como significado. Nosotros, antes de poder verbalizar, de poder articular oraciones, de poder unir vocablos que juntos tengan un sentido, hemos tenido una relación previa prolongada con el mundo, ¿no? Con el mundo a través de nuestro sentido. Y para mí, la fotografía concreta o la fotografía reúne
esas fortalezas y hace posible además que en muchas formas retornemos a una condición que nos resulta imposible en nuestro estado actual. Por ejemplo, sería imposible pensáramos que nosotros podemos no decir un vocablo, o desdecirlo, o desconocerlo. Resultaría imposible porque ya nos es dado esa condición del lenguaje, ¿no? Pero la imagen sí tiene ese poder. La imagen tiene el poder, la poderosa condición de retornarnos a una condición balbuceante en la que ninguna palabra tenga una condición geográfica o limítrofe definida. Entonces, nube puede perfectamente ser aire, o cielo puede ser madre, o agua puede ser mar, y digamos, es posible a partir de la imagen la ruptura de esta condición de lo que sabemos cognitivamente y que podemos pronunciar y definir contra lo que simbólicamente articulamos a partir de las imágenes. Entonces yo quería, Juan, que si tú puedes compartir, porque para explorar un poco en eso que yo conozco de tu trabajo, ¿cómo ha sido para ti ese proceso y ese encuentro con la posibilidad de eso balbuceante que nos permite entonces otorgar un significado que pueda ser otro a partir de la realidad tangible, ¿no? Quiero insistir en algo además, la realidad no desaparece, la realidad que vemos en una imagen sigue constituida como realidad, podemos señalarla, nombrarla, decirla, pero una vez imagen ardorosa, digamos, ocurre en ella una combustión que hace posible que no sea solo la aproximación de Juan como autor o solo mi aproximación de Laura como espectadora, sino un espacio cenizoso, un espacio ardiente, ¿no? Donde, ardiente y permeable. Es una imagen difícil, pero quisiera que intentaran imaginarla. Una imagen, pensemos en una condición cenizosa, ardiente, en combustión, que está desapareciendo, pero que al mismo tiempo se está conformando, ¿no? En algo nuevo que nosotros determinamos en el momento de nuestra relación con eso que estamos viendo. Entonces quisiera, para comenzar, dos respuestas fundamentales. Uno, tu relación a partir de la posibilidad del hallazgo de ese balbuceo y qué peso tiene la palabra para ti. Vamos a hablar específicamente en este caso de aproximación a la nostalgia. ¿Qué peso tiene la palabra para ti? ¿Cuáles fueron tus funciones? ¿Cómo fue el punto de partida? Y de allí elaboramos. Perfecto. Bueno, empezando con la segunda pregunta, aproximación a la nostalgia nace de una pulsión al principio, al concebir la imagen, nace una pulsión formal con la ruina. Sin embargo, la conceptualización del proyecto nace de una pulsión literal. Al caer en cuenta en que la fotografía, entender sus bases fundamentales o el hecho fotográfico como tal, encontramos las relaciones semánticas con la ruina. Entonces podríamos decir que la relación entre fotografía y ruina es un determinante en la serie. Sin embargo, también hablando acerca del balbuceo, muchas gracias por hacer la pregunta, porque es un tema que me apasiona. A lo mejor partiendo de que una palabra puede salirse de sus límites y concebir otro significado. Si conseguimos aproximación, a lo mejor aproximación para mí tiene cierta lejanía. Si decimos que una aproximación no necesariamente tiene que ser algo cerca, no es la misma relación de mi aproximación con otra persona. Si podríamos decir que yo estoy cerca de la nostalgia, a lo mejor para otra persona esa cercanía es muy lejana. ¿Okay? Entonces, si partimos de la concepción de la palabra y abordamos la serie desde este punto de vista, podemos encontrar diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes niveles o, digamos, fuerzas que puede concebir la imagen. Y otra cosa que me gustaría comentar también, que me gusta mucho que lo haya mencionado, es las limitaciones que tiene la fotografía, las limitaciones formales. Si partimos de las limitantes de la palabra, y sabemos que podemos resignificar o desmaterializar el significado de la palabra, también podemos hacerlo con la fotografía. Si entendemos que la fotografía es
un ente con interioridad que se sale más allá de sus bordes, podemos indagar en la fotografía y volver a significar esos bordes que no vemos. Si ponemos la fotografía y nos salimos del margen, a lo mejor esa aproximación está más cerca. No sé si esto tiene, si esto se puede conceptualizar, pero sí, nos imaginamos la imagen y tratamos de visualizar aquello que está fuera de sus márgenes. Ahí es donde creo que también recae la poesía. Me gusta mucho procurar, abordando la primera pregunta. La palabra ha sido bastante importante en procesos y desde que vimos aquel taller hace 3 meses, en el que uno cae en cuenta que la palabra es tan noble, y la imagen y la palabra son tan nobles, y entiendes que uno puede visualizar una imagen y darle un fonema más allá de un significado, ahí la expansión es infinita. O si te dio el ejemplo de nube, el nube puede ser aire, a lo mejor cerezo no es cerezo, a lo mejor cerezo es persona, a lo mejor flor no es flor, a lo mejor flor es rocío. ¿Okay? Si nos partimos de esto, pienso que, y lo extraponemos a la imagen, ahí encontramos como una de las relaciones principales entre poesía y fotografía. A lo mejor si nosotros vemos una imagen y tratamos de señalar lo que estamos viendo, a lo mejor eso no es formalmente lo que estamos viendo. A lo mejor si yo veo esta ruina y trato de señalar lo que encuentro, a lo mejor no encuentro ruina, a lo mejor encuentro hogar. Entonces, eso me interesa mucho y quería compartir, profe, saliendo de este tema, compartir este tema, y me gustaría saber su opinión. ¿Cómo usted cree, profe, o cómo es su proceso al traducir una imagen? Bueno, yo creo que se da en el espacio que dijiste hace un momento, que es el espacio ya no visible, ¿no? Toda imagen tiene una condición física finita, ¿no? Podemos elaborar a partir de lo que se da en ese espacio, pero lo que arroja la consecuencia de esa experiencia se da ya en un lugar que no es ni el de la imagen ni el del espectador, es un lugar otro, ¿no? Pudiéramos relacionarlo un poquito solamente, con la idea bardiana del punto, ¿no? Tal vez no como algo que se ponga de relieve, sino como algo perforado que podemos atravesar. Y si pensamos en la posibilidad de atravesar, estamos diciendo que nos despedimos ya de la superficie física, de la materialidad, de la imagen constituida. Entonces, yo creo que en ese no lugar, en ese vacío, es donde ocurre ese balbuceo, ¿no? Donde ocurre como la desaparición, como si entráramos en un campo no semántico, si se pudiera decir algo así, ¿no? Como si una vez atravesada esa superficie, estamos en ese no lugar, pero que aún desmaterializado y aún no físico, con muchísima fuerza, se constituye para nosotros, ¿no? Lo que mencionaste de la distancia es importante. Cuando nosotros fotografiamos, hay una distancia, en primera instancia no hay una distancia emocional, ¿no? Cuando nosotros fotografiamos algo, lo fotografiamos principalmente desde una necesidad, desde una sed, desde estamos estableciendo vínculos con eso que estamos fotografiando. Ahora, esa primera aproximación tiene cambios morfológicos posteriores con el tiempo. No me refiero solamente al reposo necesario que debe tener un conjunto de imágenes que se está constituyendo como cuerpo. No me refiero solo a ese reposo, sino a la incidencia del tiempo en nuestra relación con esas imágenes, ¿no? Porque en el momento inicial de la constitución de un cuerpo de trabajo, estamos todavía muy cerca de la realidad de eso que estamos registrando, ¿no? Estamos todavía muy próximos y toma tiempo, eso necesita una dilación
que esa experiencia de la realidad se reconstituya para que cuando la imagen retorne, tenga incluso la posibilidad de decirnos de nosotros mismos como afuera. Es como si la imagen tuviese el poder de decirnos no solamente lo que ha sido, sino cómo hemos sido. Cómo hemos sido durante el proceso de constitución de un cuerpo de trabajo, ¿no? Y por eso lo vinculo con la condición autobiográfica de la literatura, ¿no? Porque podemos hablar de hechos documentales, sociales, políticos, pero a fin de cuentas, todas esas posturas van a hablar desde un único lugar, que es el lugar del alma, de ese ser, del espíritu, de la condición de ese ser humano, en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, creo que es allí, en ese no lugar, para retomar la idea, donde se constituye o se forja la posibilidad que la imagen, una vez combustionada, desprendida, nos diga, esto ha sido, pero además así has sido, ¿no? En un tiempo determinado. Y no sé si hay una condición con un poder mayor, ¿no? De peso para el ser humano, ¿no? Dentro de los procesos artísticos, por supuesto, ¿no? Digo dentro de los procesos artísticos porque todo esto necesitaría, sin duda, una condición de universalidad, ¿no? Correcto. Algo que esté muy impregnado de la emoción particular, o que no haya tenido suficiente distancia o separación, tiene dificultad para universalizarse y evaporarse para el otro, ¿no? Para el otro y para nosotros mismos, ¿no? Lo que hemos sido también. Yo quería comentarle, profe, muy interesante lo del no lugar, partiendo de la imagen fotográfica, volviendo otra vez a la palabra. Si entendemos entonces que ese espacio, más allá de los límites de una imagen, de los límites físicos, entonces si partimos de ese concepto y lo movemos a la palabra, si la imagen viene antes de la palabra, entonces esa imagen también es un lugar, al no estar conceptualizada todavía bueno, como decirlo, en un fonema. Entonces, quería saber qué opina usted sobre esto. Bueno, tendría total relación con lo que pasa en el acto poético con la condición metafórica, ¿no? Es exactamente lo mismo. Sería en relación a la palabra, metáfora. Correcto. Lo que estás comentando en relación a la imagen, ¿no? Y eso físicamente en algo físico, material, pudiera resultar violento. Es violento. La desaparición de la realidad es una violencia. Sí. Y la desaparición del significado en la palabra también. Es un acto violento, pero es un acto, en esa desaparición se forja también un renacimiento, entre comillas, otra condición que para mí va a establecer vínculo directo con esto que lo ha constituido, pero la metáfora arropa, se apropia de esa nueva condición, ¿no? Entonces, claro, resultaría mucho menos doloroso, mucho menos violento en un sentido físico, pensar el árbol como casa, o el parque como hogar, o la noche como miedo, o la noche como pérdida, ¿no? Habría muchas más posibilidades. Yo creo que el espectro simbólico se expande todavía mucho más cuando nos atrevemos como espectadores y como autores a despedirnos de lo que noche significa, o de lo que parque significa, o de lo que árbol significa, ¿no? Correcto. Pero es violento en las dos condiciones. Es violento en la palabra y es violento en la imagen. Sí. Porque cuando leemos árbol, cuando lo vemos incluso escrito, o cualquier vocablo, inmediatamente constituimos el significado inicial, pero el contexto y la manera en la que está presentado, lo que acompaña a árbol, y además no solamente lo que acompaña a árbol desde el autor, sino lo que nos acompaña a nosotros como espectadores en el momento que leemos árbol, o el vocablo que sea,
va a tener una consecuencia en el rompimiento Sí. de lo que eso realmente significa, ¿no? No quiero decir que desaparezca. Cognitivamente no desaparece. Cognitivamente, al ver árbol escrito, todos esos signos se constituyen desde el significado que es, pero una vez roto, puede estar impregnado de todo lo que esté Claro. constituyendo el hogar, el alrededor de eso allí escrito, ¿no? O manifiesto en una imagen. Pero sí, es violento, es muy duro y lo es también para el autor, ¿no? Escritor o fotógrafo, ¿no? Yo creo que muchas veces, como fotógrafos, nos toma por sorpresa lo que la imagen retorna. Es un aprendizaje constante, no en un sentido aleccionador, para nada, pero es un aprendizaje constante, porque nos dice de manera permanente cuán invidentes somos, ¿no? Como saciar esa primera sed, pero después viene como una hambruna. Sí. Entonces, y es importante mirar, teniendo presente esa evidencia, ¿no? Yo creo que hace la diferencia, ¿no? Porque si nos pensamos excesivamente evidentes todo el tiempo, pues nuestra aproximación a las cosas puede resultar muy mermada. Pero si la imagen constantemente nos recuerda cuán invidentes somos, entonces nuestra relación con el mundo puede ser distinta, ¿no? Correcto. No quiero decir con esto ni mejor ni peor, sino distinta. Puede constituirse de una manera particular. Una cosa adicional. La violencia se da también, digamos, la palabra no es solo física escrita, la palabra es física también pronunciada, ¿no? Correcto. El ejemplo que les pongo siempre a mis alumnos, no es lo mismo decir crimen que asesinato, Claro. ¿no? Las S, el fonema, ese sonido, suaviza la condición de ese significado. No es lo mismo decir casa que hogar. Esa C-A-S-A tiene una condición abierta, una condición, el fonema es mucho más hueco que hogar, aunque con H también se escriba Sí, huérfano, ¿no? correcto. Parece paradójico. Enjambre, por ejemplo. Podemos decir enjambre y en ese sonido lo que ocurre con esa J, con esa M, con esa B, ocurren también otros espacios semánticos que podemos imaginar, ¿verdad? Nido, conjunto, ¿no? Entonces, pensemos en que cuando me refiero a la violencia de la desaparición, no me refiero solamente a la palabra escrita, cuando la vemos escrita, sino también a su fonema. Y cómo unos significados se potencian todavía más por la condición, la consecuencia de ese fonema en nosotros, ¿no? Correcto. Cómo se da en nuestra caja de resonancia, en el pecho, en los huesos paranasales, cómo se dan esas gemas que quieren decir, ¿okay? Es muy interesante porque ahora que lo comenté, los fonemas, porque, claro, si partimos también de esa premisa, podemos componer incluso palabras que no tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Un significado conocido, pero que nosotros podemos aludir con significado, Sí, ¿no? totalmente. Podemos decir, a lo mejor, y tengo un ejemplo que me gustaría pues, compartir. Claro. Disculpen que sea de mi autoría, perdónenme, pero me gustaría como compartirlo. Partiendo de esto, desde los fonemas, si comentamos lo que usted me dice, tormenta o tormentas, o tormenta y borrasca, o nido y cama, o, por decirlo de alguna manera, si partimos del fonema y de lo que ese fonema implica en nosotros, podemos imaginar o podemos conceptualizar imágenes solamente con fonema. Esto obviamente varía de la persona quien escucha y quien compone, ¿no? Porque nosotros dotamos significados a aquello que nosotros sentimos relación con, ¿no? Entonces, me gustaría compartir una composición, y nuevamente, perdónenme que sea en mi autoría, donde básicamente lo que predomina es el fonema. Entonces, les comparto. La composición se dice así. Polvo es vos, camira tonol,
temporia infina e palpa non oltre. Yominure e oga. Obviamente no podemos, digamos, encontrar tradicionalmente una imagen. Con tradicional me refiero a como a lo mejor nosotros pues veríamos al leer un poema donde tengamos claras las imágenes por sus palabras que le corresponden, ¿no? Por su significado. Sin embargo, nosotros balbucear, nuevamente el balbuceo, estas fonemas nosotros votamos, incluso podemos significar imágenes que principalmente no tienen una palabra que pueda como atribuírsele. Entonces podemos, esto me apasiona mucho, pues ahora la imagen, esta imagen que concebimos antes de la palabra, ahora puede pertenecer a un sitio. ¿No? Tiene un lugar. Tiene un lugar y podemos decirlo, y podemos gritarlo, podemos escribirlo, y cuando lo veamos sabemos que eso es esa imagen que yo he constituido. Entonces, yo sé, profe, que usted también ha explorado mucho esto. Me gustaría saber cómo ha sido su experiencia. Sí, bueno, yo no lo tengo definido qué fue primero. La verdad, ese campo es borroso para mí. Pero sí he intentado nutrir una no frontera entre palabra e imagen, ¿no? Entre literatura e imagen. Creo justamente que esto que acabas de mencionar y lo que nos acabas de leer para constituir eso ponemos nosotros a partir de simplemente de sonidos, para mí eso es lo fotográfico. Yo creo que el proceso fotográfico es así, es la posibilidad que no tenemos como sujetos de pensamiento de retornar al balbuceo inicial. Correcto. Y eso me parece poderosísimo. No tenemos esa posibilidad en la realidad. No podemos decidir desprendernos de nuestro pensamiento intelectual, cognitivo, de experiencia. No es posible, pero en la fotografía sí. Es exactamente eso. Entonces, por eso insisto en mi propio proceso y bueno, y con mis alumnos, en explorar esa condición, porque siento que si nosotros materializamos y de manera consciente nos damos cuenta que no hay separación entre palabra e imagen, siento que nos damos la posibilidad de una condición de mirada distinta, ¿no? Me pasa para escribir y me pasa para fotografiar. Es exactamente el mismo proceso, ¿no? Y puedo escribir del afuera o puedo escribir del adentro. Como puedo mirar o como puedo mirando afuera decir de adentro, ¿no? Entonces, no hay límites, para mí esa geografía es un solo territorio, ¿no? Y tengo también profundo respeto por la palabra y tendencia a esa exploración que acabas de compartir, ¿no? Y la razón no es, que esto es muy importante, la razón no es para no comunicar, para nada. La razón es absolutamente para tratar de acercarme lo más posible, ¿no? A eso que solamente puedo balbucear, que no puedo decir con ninguna palabra de manera concreta. Es que ocurre con la imagen perfectamente, hay pasajes que son indecibles, incluso con la cámara. ¿Cuántas veces no ha sucedido que simplemente la cámara tampoco alcanza? No alcanza materialmente. No tiene sentido elevarla y disparar. ¿Sí? Porque sabemos que eso que se está dando, que eso que se está constituyendo, tiene una condición indecible. Indecible en fonema, indecible en imagen, indecible. No tiene lugar indicial. No hay dónde colocar el dedo para esto es. ¿No? Entonces, y ante eso también hay que tener el valor, ¿no? Porque a veces insistimos. Yo pienso, es muy humano, por supuesto. Insistimos porque queremos retenerlo de algún modo, pero para bajar la cámara y no disparar también se requiere un valor, ¿no? O para darte cuenta o para sorprenderte
que no corriste detrás de eso que viste, que no te apresuraste, que no fuiste con el artefacto, con el aparato, porque sabes, o la misma realidad ya estallada te hace saber que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un solo territorio, creo que hay que explorar eso silenciosamente, y creo que la conciencia de ese territorio común vivifica a la imagen y ensancha a la palabra con muchísimo poder, ¿no? Es como lo miro. Quería comentar, profe, volviendo a estar centrándonos en la imagen. La imagen fotográfica y la imagen poética, ambas parten desde, obviamente, una experiencia, o digamos, una primera necesidad, ¿no? Ese ser que estábamos hablando. Sin embargo, ¿usted piensa que la palabra puede surgir, obviamente una necesidad, pero puede surgir de una nueva experiencia, que la experiencia ocurra al momento de fotografiar? Sí, sí creo, totalmente. Sí creo que pudiéramos establecer relación semántica con una palabra de la que no tengamos experiencia ni sentido a partir de la imagen, totalmente. Fíjate, pensando en el conjunto de tu feria, ¿no? Allí hay una condición, por ejemplo, cromática limitada. Son imágenes a color, sí, claro que sí, lo sabemos, pero es una paleta restringida. Y esa restricción, que no es física, no pertenece a una de las imágenes, pertenece a todo, al conjunto. Esa restricción, esa austeridad, en un sentido cromático, tiene también una consecuencia de significado. Y no es algo material de cada una de ellas, sí. Es del todo. Entonces, fíjate, no es algo físico, pero tiene consecuencias. Entonces, esa austeridad contribuye, si eso lo sumamos a la condición de las imágenes, ¿verdad? A lo que ellas muestran materialmente. Si sumamos a esa materialidad que muestran, esa condición no material, más el nombre que tú otorgas, más lo que ellas como conjunto reducen, sumen, hace, digamos, una consecuencia que ya no es unitaria. Ya no nos relacionamos y nos vinculamos con una o alguna de las imágenes, sino que nos vinculamos con un todo, ¿no? Es importante, por ejemplo, desarrollar cuerpos de trabajo con dilación, o que tengan una extensión mucho más alargada, mucho más, porque ese tiempo no significa solamente trabajos más complejos, con una longitud mayor, no. Ese tiempo es la posibilidad de encontrarnos en ese proceso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la palabra, que podemos llegar a algunas palabras sin que incluso estén representadas para nosotros, ¿no? Correcto. Y retomando la idea de lo cromático, en el caso de tu trabajo, esa austeridad, esa condición monocroma, entre comillas, dentro de un espacio cromático, que pudiéramos decir monocromático, es también una pérdida, ¿verdad? Y esa pérdida tiene relación con lo que ellas significan en un sentido de infancia, de relación con el espacio público, y del espacio público que sin duda es nuestro vida, ¿no? No es solamente, y en este caso, no específicamente tu espacio público, sino el espacio público de todos. Cuando miramos una imagen que nos arroja esa desaparición. Entonces, no hay coherencia, ¿sí? En esa austeridad, en eso que desaparece con lo que tú estás queriendo plantear. Pero insisto, no es físico, ¿ves? Entonces ese significado tiene muchísimo peso para el conjunto.
aunque no podamos señalarlo. Y aunque pertenezca a todo, no a una de ellas, a todo. ¿Sí? Otra cosa importante, la articulación en un cuerpo de trabajo, en una serie, también tiene relaciones con la palabra. Nosotros podemos articular sentido perfectamente, digamos, lineal o bifurcado, tal cual como si escribiéramos una oración. Estrictamente, tal cual como si escribiéramos una oración. La imagen que abre, las imágenes que desarrollan y la imagen que cierra tiene condiciones que nosotros podemos relacionar directamente, no es un acto de magia, directamente a la oración escrita. El sujeto, la coma, el predicado, el punto y coma, el punto que cierra, los 3 puntos suspensivos que representan la omisión de algo o los 2 puntos que anuncian. Todo eso puede ser una imagen. Una imagen sola tiene una condición distinta a la imagen dentro de un conjunto, de un cuerpo de trabajo. Y para esa articulación también podemos hablar de recursos literarios que nos van a ayudar a articular de una manera distinta, porque cuando estamos editando, cuando estamos constituyendo un discurso, estamos constituyendo un lenguaje escrito, es exactamente, es espejo de escribir una oración. Yo no puedo decir, mamá ama, ¿no? Yo puedo decir, mamá me ama o me ama mamá, pero no puedo decir, ama-me mamá. Lo tengo que escribir, hay una condición estructural allí que tengo que atender, y eso se da de manera exacta en la elaboración de un cuerpo de trabajo, o en la articulación y sucesión de unas imágenes que allí son signos. Correcto. Hablamos también de paréntesis, incisiones. Exactamente. Todo eso, todo eso lo tenemos en el discurso fotográfico. Por eso insisto, es el mismo territorio. Yo quería hablar, profe, también con respecto a, volviendo ustedes ahora la imagen y la ruina, para tocar un poco estos dos temas. Como comenté al principio de la presentación, la relación que yo vi entre, me gustaría también relacionarlo con la palabra, entre la imagen y el hecho fotográfico y la ruina, parte de una conexión fundamental. Si nosotros hablamos de, como les comenté al principio, ¿verdad? Indagando un poco más en este concepto barthiano que tenemos en la fotografía, de que a nosotros ver una fotografía entendemos que algo existió, algo no puede ser no indicio. No indicio, correcto. No puede ser. Exactamente. Es siempre indicio. Correctamente, correcto. Y el hecho de que la fotografía nos comprueba, nos dice, ok, esto fue en algún momento. Existió, vivió, murió, etc. La ruina comparte esta relación con la fotografía. Si nosotros vemos una ruina, nosotros entendemos que en algún momento eso fue otra cosa. Esa ruina fue otra cosa, en esa estructura vivió. Bueno, puede ser estructura, puede ser persona. Una ruina no necesariamente tiene que ser una estructura arquitectónica, también una ruina puede ser una persona. Tú ves una persona y ese alguien pudo haber sido otra cosa. Ahí es donde ambos entes se entrelazan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros fotografiamos la ruina? Entonces tenemos este indicio de que existió algo y en algún momento fue otra cosa. Y tengo esta imagen que me lo comprueba. Pero es sin embargo ruina. Y es sin embargo ruina, ¿no? Y otra cosa importante, la elaboración a partir de eso ruinoso va a ser distinta para quien no tenga la experiencia de la no ruina. ¿No? Por ejemplo, para nosotros socialmente, para nosotros establecer vínculos físicos de identidad con nuestro entorno, a medida que pasa el tiempo, va a ser mucho más difícil, mucho más complejo elaborar ese indicio anterior. Correcto. Porque con los años se ha ido evaporando, ¿no?
Entonces, estamos familiarizados con lo que queda, familiarizados con la ceniza, familiarizados con la ruina, con el gesto, con lo que sobrevive, ¿no? Y a medida que pase más tiempo, va a ser más difícil articular identidad hacia esto, ¿no? Y esa identidad es importante porque nos constituye no solamente individualmente, sino también como sujetos sociales que pertenecemos a un espacio, a una geografía, a una política, a una condición. Entonces, creo que, digamos, eso tendrá consecuencias, puede tener consecuencias catastróficas en nosotros como sujetos, ¿no? Sujetos sociales. Ahora, el arte, el fotográfico, los procesos artísticos, estoy segura que servirán de soporte desde la sensibilidad a ayudarnos a establecer vínculos con eso que está permanente, en muerte permanente, ¿no? En constante muerte. Estamos expuestos en nuestra situación social, estamos expuestos a esa muerte de manera permanente, todos los días. Todos los días vemos un paisaje que fue, pero no un paisaje que es, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos establecer, cómo podemos fortalecer una identidad de nosotros como sujetos sociales en un paisaje que está muriendo en gerundio? No es posible, no es posible porque en un sentido humano nosotros hacemos todo lo posible por alejarnos de esa desaparición, porque es humano vivir, ¿no? Es humano atravesar la tragedia o lo que sea que suceda. Entonces, esa constante desaparición, esa constante evidencia de que todo ya no es todo a donde dirijamos la mirada, va a dificultar que podamos constituir nuestra identidad social dentro de un conjunto. Bueno, lo hace muy difícil y es muy humano no querer verlo, Juan. Claro. Es muy humano porque no sería anímicamente soportable, ¿no? Y bueno, hace falta muchísima sensibilidad, inteligencia emocional también y una condición espiritual muy robusta para poder atravesar un paisaje desmembrado, en todas las direcciones posibles. Entonces, bueno, ojalá el arte, ojalá para nuestro país y para nosotros como sujetos sociales, el arte sirva de soporte, de sostén para ese tránsito que no es sencillo, ¿no? Y por eso es importante los trabajos que tocan estas condiciones, porque hace posible que otros sujetos que de repente no tienen la posibilidad de elaborar cómo es el paisaje que tiene alrededor, es posible para personas o sujetos en esa condición, que a partir de esa voz del otro, que en este caso es la tuya, o la de alguien en la literatura, o algún poeta, o pintor, es posible que a partir de esa otra voz elabore ese duelo, o constituya la decisión de atravesarlo como mejor se pueda. Entonces, bueno, la fotografía, una vez más, dentro de los recursos, dentro de las artes, para mí es la que con mayor fortaleza ofrece esa posibilidad. Porque, como dijiste hace unos minutos, todo lo que vemos en una fotografía existe. Aún esté transformado, existe. Entonces, imagínate, qué más vínculos, ¿no? Y ahí entra también esto que estamos hablando de la nostalgia. Exactamente. Aproximarnos a esa nostalgia no necesariamente se refiere más bien es a esto, aproximarse a ese paisaje que ya no es. Y esa conexión va a ir aumentando a medida que estas imágenes. Exactamente. Estas imágenes también van a envejecer. Claro. Y también van a desaparecer de alguna manera, incluso no desaparecen físicamente, pero quiero decir,
como fueron constituidas inicialmente para ti, incluso para ti como autor, allí también habrá un cambio morfológico, habrá una condición distinta más adelante, porque en 10 años, en 15, en 20, tú vas a ser Juan, pero no este Juan. Entonces, esa aproximación para ti incluso va a ser una experiencia distinta, ¿no? Correcto, correcto. Eso es muy interesante, profesor, que acaba de comentar. Pues precisamente, volviendo al tema, esto que estamos hablando, retomando el tema de la nostalgia, y esto que acaba de comentar, en ese caso no podríamos decir que la fotografía se vuelve en sí una ruina. Siempre. La fotografía desde el momento que se hace, siempre. Desde el momento que disparamos. En el preciso momento del disparo, es ruina ya, ¿no? Es combustión, incendio. Y aún así es interesante porque recuerdo una cosa que comentamos en su momento con Eric del Buffel. Hablábamos de la fotografía como apocalipsis, ¿no? Porque es el fin del tiempo. Sin embargo, aún así, lo que está dentro de la fotografía puede ser efectivamente estar atrapada en el tiempo. Sin embargo, la fotografía es temporal, ¿no? La imagen que podemos conseguimos es temporal, pero que está en constante muerte. La imagen envejece. Entonces es extraño esa condición. Paradójico, sí. Es muy paradójico. Sí. Va en todas las direcciones. Correcto, es muy interesante. Pero bueno, yo quería, profe, quería leer un poema de Rafael Cadena. ¿Cómo no? Que pienso que va muy relacionado con la imagen. Pienso que puede aportar a esto que estamos comentando. Okay. No sé si quiere leerlo usted, profe, quiere que lo lea yo. Bueno, lee tú y después. Ok, perfecto. Entonces, me dices otro y yo te acompaño en la lectura. Perfecto. Entonces, me gustaría compartirles este poema. El poema está en su libro Lover, en este caso es la versión bilingüe, traducida por Rowena Will. El poema dice así: no sé quién es el que ama, o el que escribe, o el que observa. A veces, entre ellos, se establece al borde un comercio extraño que los hace indistinguibles. Conversación de sombras que se intercambian, cuchichean, riñen, se reconcilian. Y cuando cesa el murmullo, se juntan, se vacían, se apagan. Entonces toda afirmación termina. Tal vez el más pobre le esté destinado el don excelente: permitir. Entonces, pienso que la palabra permitir me parece maravillosa en este contexto, ¿no? Porque retomando a lo doloroso que puede ser, permitirse sentir ese dolor, permitirse, tomarse la valentía, obviamente, pero permitirse sentir ese dolor que es despojarse ¿cómo decirlo?, de esta ilusión que tenemos de que la realidad es como en la fotografía, pero no entendemos que esa realidad ya no es la realidad. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, bueno, hay una imagen aquí que podemos relacionar directamente con eso que acabas de decir, ¿no? Cuando dice, cuando cesa el murmullo, ¿no? Ya el silencio, ¿no? La desaparición de lo dicho. Eso es trasladable a cómo nos relacionamos con cómo intentamos restituir en la imagen que vemos la realidad que ya no es. correcto. ¿No? También, insisto, muy humano, pero imposible. La imagen no puede retener eso, ni perpetuarlo, de ninguna manera. En ese caso, tenemos que asumir esa desaparición. Sería una imagen que a veces yo fantaseo con ella, que creo que lo comentamos una vez en clase, que es salir a la calle y encontrarse con esta imagen tan significativa, pero desear que esa imagen se quede así, ¿no? Ver este paisaje y desear que no cambie. Sí. Pero después haces la foto y quizás tenga ese paisaje, pero el dolor es fuerte, porque ya ese paisaje no es. No es en el instante, en el Juan. Instante. Sí, el instante que disparas ya no es. Sí. Entonces, bueno, no sé si usted quiere decir otra cosa.
digamos, en un sentido metafórico, eso que ocurre con la imagen y esa imposibilidad de ser la realidad que significa, a la que refiere, ocurre también en la poesía, permanentemente, ¿no? Hay un verso de Eugenio Montejo que leí hace unos días, de un poema que se llama Labor, que tiene entre sus frases, tiene varias frases impresionantes. Además, Eugenio es un autor que con palabras dadas, sencillas, palabras de todos los días, constituye un universo al que no estamos acostumbrados a partir de esa palabra, ¿no? Pero uno de los versos, hay dos principales, ¿no? Que uno de ellos es, Dios rota en sus eclipses. ¿Sí? Digamos, uno lee esa frase y logra constituirla, pero no hay dónde colocarla, sí, ¿no? Sí. Solamente puedes vaciarte en ella, ¿no? Y la otra es la justa cantidad de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo es posible? A mí me maravilla, ¿no? Lo que puede ocurrir metafóricamente y tener incluso a veces una fuerza mucho mayor a lo que la realidad te ha permitido alcanzar, ¿no? Da cuenta con algo roto, metafórico, alejado de la realidad, da cuenta con mucha más fuerza de eso que está diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces de nuestras vidas no hemos sentido la ausencia de esa pequeña cantidad de Dios en nosotros, ¿no? Con nuestros procesos vitales. Entonces, qué maravilla que la imagen y la palabra puedan otorgarnos esa posibilidad. Sí, totalmente. De verdad. Entonces, no sé si hacemos la... ¿Quieres que empecemos? Sí, bueno, si hay alguna pregunta No sé, aquí está. que alguien quisiera comentar. Ay, qué alegría que hay varios alumnos conectados, sí, allí. Está Julia, Mariana, que nos acompaña aquí, tu mamá. Mira Julia. Sí, hola Julia. Qué alegría. No sé si si alguno quiere hacer alguna pregunta, lees otro. Ah, perfecto. Aquí Claudia Minarata levantó la mano. A ver. Ah, ok. Aló, buenos días. Hola Claudia, buenos días. ¿Cómo están? No, bueno, se me fue la manito, pero de todas maneras no importa porque los felicito por la ponencia y por la manera tan sutil como han explicado todo el tema del proceso de trabajo del fotógrafo, de cómo se forma un cuerpo de trabajo, de lo que a veces existe y el fotógrafo lo imagina de otra manera y lo plasma de esa forma. Entonces, no, me pareció súper interesante cómo los dos se conectaron y hablaron de su trabajo a partir de la palabra y bueno, y cómo conjugaron todo el tema de la palabra y la imagen. Entonces, bueno, más que todo, más que pregunta, felicitarlos. Muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos, por el apoyo, muy amable. Muchas gracias, de verdad. Entonces, bueno. Si no hay otra pregunta o comentario, ¿podemos leer algo más? Sí, traje algunos poemas que me gustaría, algunos nacionales, otros internacionales, que pienso que tienen una carga fotográfica bastante poderosa. Bueno, Rafael Cadenas es una que pienso yo que es una carga bastante fuerte. Pero bueno, me gustaría comentar unos poemas de usted, profe. ¿Mío? Sí, conseguí que me atreví a escribir. Entonces, bueno, si me permite leerlo, quiero leerlo. Claro, no, Juan, no. Okay. Cuando llegue el fuego, haré gestos invisibles. Diré poco. Dejaré caer mis ropas. Cerraré los ojos para que, poco a poco, mis cenizas desaparezcan. No es Pompeya, el mundo calcinado.
Gracias, Juan. No, profe, gracias a usted. Imagínese. Traje otros, si usted quiere agregar alguno, profe. Bueno, dime cuál te gustaría compartir. Bueno, tengo Octavio Paz, tengo a Michelle Rodríguez, Emerald Ortego, tengo... Vamos a ver este de Octavio Paz. Ok. Quieto, no en la rama, en el aire. No en el aire, en el instante, el colibrí. Sí, tiene mucha relación con cómo percibo el hecho fotográfico, Ujú, ¿no? ujú, Esa permanente observación necesaria, sensible, humilde, callada, ujú. ¿no? Si es posible, ¿no? Yo creo que en eso debemos insistir, eso es algo que se me olvidó mencionar previamente, pero debemos insistir porque la modernidad puede confundirnos. Ujú. Sí. La modernidad puede trastocarnos un poco. Ujú, Entonces tenemos que ser muy valientes, Juan, para, para, para procurar dilación, porque lo moderno implica un ritmo que está deshumanizado. ujú, Entonces, y contra eso hay que tener una postura de valor. ujú. ¿Okay? Yo Entonces, pienso, profe, no sé qué opina de esto. Yo pienso que mis principales referencias en poesía, partiendo de esto que me está comentando, suelen ser, bueno, veo mucho el haiku, es un tipo de poesía al cual veo bastante, principalmente por esta obligación que tiene el haiku sobre nosotros de forzarnos a tomarnos este momento y centrarnos en una imagen sola, en una imagen propia, ¿no? Sí, para hacer un haiku de memoria, yo soy muy malo memorizando poemas, pero bueno, de Matsu Basho dice, la rana en el estanque salta, zapoloteo, ¿no? Entonces, esta clase de poemas nos obligan en ese sentido, ¿no?, a luchar contra esa modernidad, no solo una modernidad, una contemporaneidad que nos obliga que nos está obligando, digamos, como a ir muy rápido, centrarnos en leer la poesía en ese sentido nos obliga como imaginarnos la imagen, valga la redundancia, estando allí. estando allí, ¿no? O sea, Lo hace posible. Y bueno, Juan, yo quería agradecerte y a la sala y a ti la invitación de la posibilidad de acompañarte. muchas gracias a usted, profe Infinito. A todos por la compañía que nos brindaron, porque apoya estos procesos. Pero te doy las gracias, además orgullosa, Juan. O sea, Muchísimas gracias. cada vez que lo necesitas, lo que tú necesitas, yo voy a estar allí porque quisiera estar cerca de tu proceso. Te respeto muchísimo como autor y estoy muy orgullosa de la manera que tú constituyes tu camino autoral, fotográfico, ¿no? Con tanta dedicación y silenciosamente. Yo te acompaño siempre que lo necesites. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias Yo se lo comenté en privado, pero es un sueño desde siempre poder conversar con ustedes. Y que esté aquí significa el mundo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Sala. Gracias a todos por acompañarnos. Entonces, no sé. Bueno, si alguien ¿algún comentario, pregunta? No. Julia pone... Puso un mensaje muy lindo que lo extraña. Bueno. Bueno, muchas gracias entonces. Nuevamente gracias a todos por asistir y los invito a que estén atentos a los próximos eventos del Centro Comunitario. Gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Listo. Sí.